Crecí en un pueblo perdido en Nebraska, y en los años que viví allí solo ocurrieron dos cosas significativas. La primera, y probablemente la mejor, es que nací. Sé que todos están muy agradecidos. Pero la segunda, y quizás la peor cosa que sucedió en nuestro pueblo, fue cuando Kevin Meyer incendió su garaje. O tal vez, lo que hizo Kevin atrajo la peor cosa que sucedió allí. Y si eso, aunque no lo crean, no tiene sentido. Aunque tengan paciencia, pues todo se aclarará en el transcurso de esta historia. Todo comenzó una noche de domingo. Yo estaba en mi primer año de secundaria en ese momento. Todavía a esa edad en la que mis amigos y yo salíamos con nuestras bicicletas por la noche. Ya sabes, diversión sana, pues simplemente paseábamos. Cuando de repente vimos a un chico de nuestra clase pedaleando a toda velocidad por la calle. Nos detuvimos para saludar, y entre jadeos, el chico dice: «Oh, Dios mío, chicos, el garaje de los Meyers está en llamas. Vengan a ver». Entonces, nos lanzamos calle abajo a toda velocidad, siguiendo al chico de nuestra clase, hasta que nos encontramos con este furioso infierno que solía ser el garaje de los Meyers. Apenas llegamos, nos dijeron inmediatamente que nos mantuviéramos alejados por los policías y bomberos en la escena. Pensamos que ya estábamos a una distancia segura, así que estábamos un poco confundidos, pero eso fue solo el principio. Luego empezamos a escuchar unos estallidos y ruidos provenientes del garaje, y a los bomberos que intentaban apagar las llamas, las cuales de repente parecía que acabarían con todo. No tenía idea de qué causaba los pequeños estallidos, pero si estaba asustando a los policías y bomberos, supuse que yo también debería tener miedo. De hecho, pensé que la casa de los Myers estaba a punto de explotar o algo así, y mis amigos también pensaron lo mismo. Así que no tuvimos problema en salir de allí rápidamente, montar en bicicleta hasta nuestras casas y contarles a nuestros padres lo que había pasado. A la mañana siguiente, en la escuela, todos los niños hablaban sobre el incendio, principalmente porque Kevin Meyer no había aparecido a ninguna de sus clases. Algunos chicos estaban esparciendo rumores diciendo que habían visto a los paramédicos cargándolo en una ambulancia, y que su cuerpo estaba tan quemado que de él solo quedaba un resto humeante. Otros decían que él y sus padres se habían ido a vivir con familiares, ya que el incendio había dejado su casa básicamente inhabitable, lo cual es la historia que yo creo porque habría confirmación oficial si alguien hubiera muerto. Pero al día siguiente, hubo confirmación. Los informes de noticias decían que los bomberos habían recuperado un cuerpo del garaje quemado, que los miembros sobrevivientes de la familia se estaban quedando con parientes y que habían pedido a los medios que les dieran algo de espacio. Así que ese martes, supimos que alguien había muerto, pero no teníamos idea de quién exactamente. Los Meyers tenían 3 generaciones viviendo en esa casa, y Kevin era uno de los 4 hijos. Comenzaron a circular más rumores y solo al día siguiente, cuando nuestro director de la secundaria nos convocó a una asamblea especial, obtuvimos respuestas concretas. Recuerdo que toda la escuela se dirigió al gimnasio, donde el sheriff del condado y un puñado de oficiales estaban todos de pie frente a las gradas, cada uno con una expresión muy seria en sus rostros. Una vez que todos estuvimos sentados, el director comenzó diciendo que el sheriff del condado tenía algo importante que contarnos. Cuando él avanzó y tomó el micrófono, les juro que se podía oír incluso hasta una aguja caer. Sabíamos que iba a ser algo relacionado con la familia Meyers, aunque no exactamente qué era. Les juro que lo que pasó nunca lo hubiera adivinado en 1.000.000 de años. No voy a pretender que recuerdo palabra por palabra de lo que dijo el hombre. Todo esto ocurrió hace casi 20 años. Pero básicamente esto es lo que contó. Todos han oído hablar del incendio en la casa de los Meyer, y estoy seguro de que sí. Todos han oído hablar de la trágica pérdida de vidas. Bueno, siento ser el que tiene que decirles esto, pero su compañero de clase, Kevin, fue el que falleció. Hubo una especie de murmullo en el gimnasio, y el sheriff hizo una pausa por un segundo antes de continuar. Ahora,
Todavía estamos tratando de averiguar de qué forma comenzó el incendio. Así que estamos invitando a cualquier persona que tenga información sobre Kevin a que se presente. No tienen que hacerlo ahora. Pueden llamar a mi oficina cuando quieran y podemos tener una conversación más discreta. Por favor, si tienen algo que contarnos sobre algún comportamiento extraño o inusual que Kevin haya mostrado en los días anteriores al incendio, les imploro que se presenten. Esa fue la primera pista que tuvimos de que algo realmente estaba mal. Supongo que querían manejar todo esto con tacto, y puedo entender completamente que quisieran protegernos de lo que ya sabían. La reacción inicial fue de total shock y dolor. Los chicos estaban horrorizados de que uno de los suyos hubiera muerto de una manera tan horrible. Pero si la policía nos hubiera dicho lo que realmente encontraron allí, no creo que la gente hubiera estado tan triste, más bien enojada. Pasaron 2 días más hasta que se supo la verdad, y para entonces el pueblo había decidido trasladar la responsabilidad a nuestros padres. Hubo una reunión en el pueblo. Recuerdo eso porque mis padres me pidieron que hiciera mis tareas antes de que volvieran. Y todo lo que hice fue jugar a Perfect Dark durante 2 horas. Cuando regresaron a casa, pensé que se enojarían porque ni siquiera había hecho nada. Tuve que hacerlo, pero no se enojaron. Tenían esas miradas raras, pero tristes e intensas en sus rostros, exactamente las mismas que tenían cuando murió mi abuelo repentinamente. Me sentaron en la sala de televisión y me preguntaron qué tan bien conocía a Kevin. Les dije que no mucho, que tenía clases de español con él, pero que nunca hablamos. Luego empezaron a hacerme un montón de otras preguntas, si Kevin alguna vez se enojó conmigo, si me caía bien, cosas así. Al final, simplemente les dije que era obvio, que sabían algo sobre Kevin y que preferiría que me dijeran directamente lo que realmente había pasado con él, porque ya era lo suficientemente mayor para manejar la verdad. Resulta que no era lo suficientemente mayor para manejar la verdad. Kevin no se había quitado la vida, había explotado accidentalmente mientras intentaba fabricar una bomba. Aparentemente, quería probar su método haciendo un modelo de prueba, pero mientras lo estaba armando, de alguna manera detonó la cosa y causó una explosión suficiente para matarlo antes de incendiar su garaje. Al principio, parecía que podría haber sido simplemente un incendiario, ya sabes, como un pirómano, y que estaba jugando con algún acelerante o algo así. Por eso tomó unos días para que los policías estuvieran seguros de lo que había pasado. Tuvieron que revisar el garaje quemado y revisar las cosas de Kevin para tratar de entender por qué lo hizo. Luego encontraron un diario en donde Kevin básicamente había expuesto su macabro plan para construir una bomba y luego colocarla bajo la iglesia una mañana de domingo, mientras estuviera llena de familias. La policía no diría exactamente en qué consistía el resto del diario, solo que era una lectura extremadamente perturbadora y que había varias referencias a los tiroteos de Columbine del año anterior. Mi mamá estaba llorando al final de la charla y mi papá estaba más afectado de lo que jamás lo había visto. Ese chico quería matar a casi todo el pueblo. Y déjenme decirles que si hubiera atacado la iglesia en el próximo servicio del Día de los Veteranos, habría matado a como al 90% de las personas de nuestro pueblo, todo en una sola explosión incendiaria. La única explicación que tuvimos de parte de Dios fue que el chico quería herir a la gente o que simplemente no estaba bien. Nadie realmente acosó al chico ni le hizo la vida difícil. Simplemente estaba loco, supongo. Pero también agradezco a Dios que no fuera más inteligente y que no hubiera investigado un poco más o tenido más cuidado, porque si lo hubiera hecho, podría haber borrado nuestro pueblo del mapa. Pero la cosa no termina allí, pues estoy a punto de contarles los secretos más oscuros. Conozco a una persona de un pequeño pueblo en el Medio Oeste, y en ese pueblo hay una pequeña capilla. En la parte trasera de esa capilla, hay un pequeño memorial para una familia de 4 personas asesinadas por unos transeúntes misteriosos que nunca fueron atrapados. Estaban todos en casa una noche cuando alguien irrumpió y mató a toda la familia mientras dormían.
Mamá, papá, el hijo y la hija, todos muertos en solo unos minutos. Como pueden imaginar, los asesinatos devastaron por completo a nuestro pequeño pueblo. Yo estaba en la escuela primaria cuando ocurrió, pero todavía recuerdo la vigilia, el funeral y la ceremonia que rodeó la develación del memorial de la capilla. Fue una tragedia completamente aleatoria e evitable, un acto de malicia perpetrado contra nosotros por algún mal oscuro y sombrío, pero eso no es lo que pasó. Lo que realmente ocurrió es como un secreto a voces, algo que todos sabemos, pero que nadie dice en voz alta. Es así porque necesitamos proteger a nuestra comunidad, al menos eso me dijeron, pero no estoy seguro de cómo mentir sobre ello realmente nos ayuda. Es solo una apariencia, una fachada falsa de tranquilidad en un pequeño pueblo. ¿Cuál es el punto de pretender ser un pueblo tranquilo y feliz cuando la realidad está muy lejos de eso? Bueno, supongo que los he mantenido en vilo. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Así que voy a ir directo al grano. Esa noche, la familia cenó y vio algo de televisión. Luego, en algún momento después de las 9 de la noche, los padres acostaron a sus hijos. El papá generalmente se quedaba despierto con un vaso de scotch después de que mamá y los niños se iban a la cama. Él miraba resúmenes de fútbol o béisbol y se ponía al día con algunos programas nocturnos. Ya sabes, cosas típicas de papá, pero esa noche nunca se levantó del sofá. La historia oficial era que la familia había sido asesinada mientras dormía, y técnicamente eso es cierto, pero siempre se pinta como si todos estuvieran durmiendo pacíficamente en sus camas cuando fueron asesinados. Pero eso no es verdad. Unas horas antes de que fueran asesinados, la familia se había sentado a cenar. No sé exactamente qué comieron, pollo o lo que sea, pero sé que tuvieron de postre porque ese día, la hija de 9 años de la familia había hecho para todos un poco de pudín de crema de fresa. Como lo imagino, probablemente no fue el mejor postre que hayan tenido. Si mi hijo mostrara pasión por la cocina, la repostería o cualquier cosa, yo fingiría entusiasmo y limpiaría mi plato. ¿A quién le importa si la proporción de polvo a leche estuvo un poco desajustada o si usaron un montón de azúcar extra cuando ya había bastante en el pudín? La única razón por la que lo menciono es porque la niña de 9 años había vertido una gran cantidad de Nightkill de máxima fuerza en la mezcla del pudín. No sé exactamente cuánto puso allí ni cuánto comieron los padres y el hermano, pero era lo suficientemente efectivo para dejarlos prácticamente inconscientes. Así que la hija pudo llevar a cabo su pequeño plan. La razón por la que nunca atraparon al misterioso asesino errante que eligió irrumpir al azar y asesinar a la familia es porque en realidad nunca hubo uno. Después de que su familia quedó inconsciente, la niña fue a la cocina y sacó un gran cuchillo de un cajón o de un bloque. Luego se dirigió a la sala de televisión, donde su papá estaba dormido en el sofá, y le cortó la garganta. Según me dijeron, le cortó la garganta tan profundamente y de manera tan ancha que no pudo gritar. Todo lo que pudo hacer fue llevarse las manos a la herida. En cuestión de minutos, él ya estaría muerto. Después de eso, ella subió al piso de arriba y hizo lo mismo con su madre y su hermano. Simplemente, los mató ahí mismo, en sus camas. Todo esto ocurrió, por cierto, un viernes por la noche, y nadie sospechó nada hasta el domingo por la mañana, cuando la familia no apareció en la iglesia. Pero incluso entonces, podrían haber tenido sus razones para no asistir. Podrían haber estado fuera de la ciudad, visitando familiares o tal vez haber tomado unas vacaciones espontáneas. Además, este es el tipo de pueblo donde todos conocen los asuntos de los demás, pero también saben lo suficiente para mantenerse al margen de los asuntos ajenos, si eso tiene sentido. El punto es que nadie visitó la casa de esta familia hasta el lunes por la tarde, como 50 y tantas horas después de que ocurrieran los asesinatos. Los niños no habían ido a la escuela, los padres no habían ido a sus trabajos y, según entiendo, los policías básicamente pasaron la mañana armando las piezas hasta darse cuenta de que toda la familia estaba desaparecida. Obviamente,
El primer lugar que revisaron fue la casa misma, así que un par de oficiales del sheriff llegaron para ver qué pasaba. Lo que encontraron es bastante discutido en nuestro pueblo, y dependiendo de con quién hables al respecto, una de tres cosas ocurrió. El primer escenario es que la hija de 9 años se había quitado la vida después de la magnitud de lo que había hecho. Después de eso, todo fue cubierto para evitar toda la dolorosa atención mediática que podría haber causado un caso así. Esa es la explicación más simple. Y sé que el principio de Occam nos dice que esa es la que deberíamos creer, pero no es lo que pienso que pasó. Entiendo que la gente quiera encubrir algo terrible. Que eso llegue a las noticias en un pueblo pequeño como el nuestro, lo peor es que siempre se filtra. Entonces, ¿qué era tan terrible sobre estos asesinatos? Quiero decir, incluso peor de lo que ya es, donde eso hizo que la gente realmente mantuviera silencio sobre el asunto, incluso en mi caso. Creo que podría ser la primera persona en contarle esto a un extraño. Tal vez alguna vez, pero aún así, la cultura del silencio que parece estar codificada en nuestro ADN significa que no puedo darles los nombres, fechas o lugares, y eso es por todas las repercusiones. El circo mediático, tal vez incluso las sentencias de prisión que se dictaron. Todo eso recaería sobre mí. Pero de todos modos, volviendo a las cosas que podrían haber pasado. La primera teoría alternativa es que cuando la policía entró, la niña fingió ser la única sobreviviente. Engañó a los policías para que se acercaran a ella y luego intentó atacarlos. Los policías trataron de detenerla de manera segura, pero ella tenía ese mismo cuchillo que había usado para matar a sus padres, así que uno de ellos simplemente le disparó. Al menos eso es lo que creo, definitivamente, la teoría alternativa menos inflamatoria. Pero no es la que más sentido me hace. Creo que un novato desencadenado que solo vio el cuchillo y optó por la autopreservación, pero no creo que fueran incapaces de detener a una niña de 9 años. En serio, no conozco a nadie que haya navegado por esa teoría y que estuviera cerca de la casa de la familia para poder oír algún disparo. Y novato o no, me niego a creer que no llamarían a los servicios de emergencia después de dispararle a una niña de 9 años. Entonces, una vez que las autoridades del condado están involucrados, la posibilidad de encubrimiento desaparece porque hay una gran cantidad de papeleo sobre el tema. Y luego está la segunda teoría alternativa, la de que las autoridades no fueron alertadas porque todos ya estaban muertos cuando la policía entró a la casa. Nadie vio a la hija de 9 años en ningún momento durante ese fin de semana, lo que significa que no salió de la casa para comprar víveres, visitar a alguien, nada de eso. Entonces, ¿qué estaba comiendo? ¿Y cómo murió? Según algunos, la respuesta a ambas preguntas es bastante perturbadora, y la peor parte es que la misma respuesta. La niña de 9 años murió después de intentar comer el cuerpo de su padre muerto. Murió porque intentar comer a su propio padre la enfermó, lo suficiente como para no poder mantener nada en su estómago, incluso el agua. No soy médico, así que no puedo decir exactamente cómo eso mataría a una persona, tal vez por deshidratación. Pero para cuando la policía derribó la puerta trasera de la familia ese lunes por la tarde, la niña ya estaba muerta, tendida en un charco de su propio vómito y piezas líquidas. Sé que es una coincidencia poco conveniente que ambos oficiales que encontraron a la familia se retiraran y se mudaran del pueblo poco después. ¿Cómo es que solo esos que conocían la verdad simplemente empacaron y se fueron sin dejar medios para contactarlos? Pero al mismo tiempo, puedo imaginar a unos policías jóvenes de un pequeño pueblo simplemente no pudiendo manejar lo que vieron ese día. Quiero decir, si la segunda teoría alternativa realmente es creíble, ver algo así sería suficiente para volverte loco. Como pueden imaginar, no es algo de lo que pueda hablar realmente con muchas personas. Mis amigos de la secundaria solíamos hablar de ello de vez en cuando, pero siempre en privado y nunca en público, donde los mayores podrían escucharnos. Y ahora que mis padres han fallecido y yo vivo, bueno, en otro lugar,
No es como si pudiera simplemente regresar al pueblo y empezar a hacer preguntas. Solo levantamos esa misma pared de silencio que veía cada vez que alguien preguntaba, ¿qué pasó con esa tragedia? Ojalá atrapen al culpable algún día, dirán. Algún día cuando todos los que saben la verdad estén muertos. Las mentiras reconfortantes que contaron sobre los asesinatos se convertirán en otra versión de la verdad. Todo ese mal que encontró su camino en el cuerpo de una niña de 9 años será olvidado y tal vez, solo tal vez, eso es exactamente lo que necesita suceder. Mi familia posee una cabaña de madera justo fuera de este pueblo de un solo semáforo llamado Marble, en Carolina del Norte. Es una especie de herencia familiar, una que somos reacios a vender, ya que es donde se originó nuestra familia. Y creo que otra razón por la que no la hemos vendido es que hay una historia muy interesante vinculada a este lugar. Bueno, interesante para el observador neutral, pero debe haber sido bastante aterrador para mi abuela, que fue la que realmente vivió todo eso. Y es que corría el verano de 1998, años antes de que yo naciera, y mi abuela estaba en la cabaña sola. Mi abuelo había fallecido antes de que yo naciera, pero casi cada verano, ellos solían ir a esa cabaña y pasar 2 semanas con nadie más que los árboles como compañía. Después de que mi abuelo falleció, ella continuó con la tradición como una forma de lidiar con el duelo, y así fue como se encontró allí sola. En julio de ese año, no tenía televisión, pero sí tenía una radio antigua. Solía escuchar programas de radio antiguos en una estación que ahora ya no existe. La estación, como la mayoría, solía hacer pausas para los boletines de noticias, y un día, escuchó sobre unas bombas que habían estallado en Georgia y Alabama. La policía tenía un sospechoso al que querían interrogar, pero él se había dado a la fuga, y posiblemente estaba escondido en las colinas de su estado natal, Carolina del Norte. El locutor de noticias dio una breve descripción del sospechoso que era, no sé, de complexión media, con cabello oscuro, ojos claros, y dijo que el nombre del tipo era Eric Rudolph. Mi abuela solía decir que el nombre se le quedó grabado principalmente por la canción de Navidad sobre el reno, y se encontró silbando la canción, aunque era mala suerte hacerlo en pleno verano. De todos modos, pasaron unas horas, se puso el sol, y mi abuela estaba simplemente matando el tiempo en la cabaña, haciendo lo que hace una abuela. De repente, alguien llamó a la puerta. Mi abuela no esperaba a nadie, y los únicos vecinos que tenía estaban a 1 milla por el camino. Así que, con una comprensible inquietud, se levantó y caminó hacia la puerta de la cabaña. Al abrirla, vio a un hombre de contextura media, con una gorra de béisbol, ojos claros y un bigote oscuro. Mi abuela, siendo la amable persona que era, le dijo, «Buenas noches», y preguntó en qué podía ayudarle. «Buenas noches, señora», dijo él. «Lamento molestarla, pero necesito pedirle un pequeño favor». Continuó pidiéndole a mi abuela si tenía algo de comida que pudiera prestarle, diciendo que también tenía una cabaña en la zona y que había salido después del trabajo y se olvidó de comprar víveres para su cabaña. Terminó sin comida para la noche. Según cuenta mi abuela, el tipo era tan educado con ella que simplemente lo invitó a entrar sin pensarlo demasiado. Ella solía mantener su despensa abastecida con todo tipo de alimentos secos y enlatados, así que siempre tenía algo de sobra. Dice que llenó la mochila del tipo con carne seca y duraznos. Cuando levantó la vista hacia él y se detuvo, dijo, «No sé tu nombre». Mi abuela respondió, «Mi nombre es Bobby». «¿Bobby?», preguntó la abuela. «Bobby Randolph», dijo el tipo. «Randolph». Ella dijo que ese nombre le sonó las alarmas en la mente. No era exactamente Rudolph, pero estaba bastante cerca. Lo suficientemente cerca como para que sintiera un mal presentimiento en el fondo de su estómago. Y teniendo en cuenta que esto fue mucho antes de los teléfonos celulares, la cabaña ni siquiera tenía una línea telefónica.
el medio más efectivo de comunicación externa que tenía mi abuela era una maldita pistola de bengalas. En una situación tan mala como la que pensaba que podía estar, una pistola de bengalas no iba a ser suficiente, así que mi abuela decidió seguir el juego. Sabía que si actuaba de manera inocente, le daba algo de comida y lo dejaba seguir, podría ir al pueblo a primera hora de la mañana y contarle a la policía quién había pasado por la cabaña. Pero cuando estaba a punto de pedirle amablemente que se fuera, él dijo algo como: «En realidad, tengo un pequeño favor que pedirte. ¿Tienes algún lugar donde pueda pasar la noche?» Mi abuela siempre decía que hubo un momento de estancamiento en el que miró a Bobby. Vio la desesperación salvaje en sus ojos y trató de mantener la calma mientras decía: «Lo siento, simplemente no tengo espacio de sobra». Entonces Bobby sacó una pistola de su chaqueta y dijo algo como: «Lo siento, esperaba que no dijeras eso». Y apuntando con el arma, añadió: «Y no me obligues a usar esto». Para aquellos que aún no lo hayan descubierto, el tipo no era Bobby Randolph ni el nombre falso que le había dado. El hombre en su cabaña era Eric Rudolph, el bombardeador del Parque Olímpico. Mi abuela dice que fue una de las experiencias más aterradoras de su vida, pero no por las razones que podrían imaginar. Ella decía que nunca tuvo miedo de morir. En ese momento tenía unos 70 y tantos años y había hecho las paces con Dios mucho tiempo antes. En cambio, lo aterrador era lo normal que parecía este tipo, incluso después de que se quitó la máscara metafórica. El tipo seguía siendo educado y cortés con mi abuela, e incluso se ofreció para ayudar con las tareas y cosas por la mañana. Obviamente, ella le dijo que era más que capaz de cuidar de sí misma y que definitivamente no quería que el FBI pensara que estaba de acuerdo con que él se quedara allí durante la noche. Pero aún así, él no era en absoluto como el maníaco desquiciado. Ella había imaginado, después de escuchar el reporte de noticias, mi abuela solía decir que la única vez que realmente dio una pista sobre quién era o lo que había hecho fue cuando dijeron una oración antes de la cena. No podía recordar exactamente lo que dijo, solo que era algo sobre cómo los justos prevalecerán. Este era un tipo que acababa de intentar matar literalmente a cientos de personas en una serie de horribles atentados. Así que puedo entender por qué escucharle básicamente referirse a sí mismo como justo realmente la inquietó. A mí también me inquieta solo pensar en tener que cenar con él. No creo que hubiera podido comer nada. Así que no debe sorprender que mi abuela apenas tocara su comida. Apenas durmió esa noche tampoco. Ella tomó la cama mientras, aparentemente, Eric tomó el suelo y todo el tiempo esperaba que de repente aparecieran unos focos montados en un helicóptero iluminando la casa como si fuera Broadway. Pero no. Ningún agente del FBI apareció y ella dijo que debió haberse quedado dormida al final porque de repente era de día y Eric no estaba por ninguna parte. Dijo que estaba tan agotada por toda esa experiencia que por un momento se paseó por la cabaña preguntándose: ¿fue un sueño? Y luego encontró una nota en una encimera, escrita con lápiz. Eso solo decía: «Gracias, que Dios te bendiga». Y supo que realmente había pasado. Sé que esta no es la típica historia de terror, porque a pesar de tener que compartir su cabaña con un monstruo confirmado, no creo que mi abuela estuviera en peligro serio. Tal vez si hubiera intentado llamar a la policía o algo así. Quizás si hubiera intentado forzarlo a irse, tal vez él realmente le habría hecho daño. Pero ella era mayor. No representaba una amenaza real para él, y él sabía bien que la cabaña no tenía línea telefónica y nada por el estilo, o no se habría presentado allí en primer lugar. Ella misma lo dijo. No tenía miedo a morir, y simplemente sabía que no iba a hacerle daño. Pero lo que realmente nos asusta a mí y a mi hermana sobre el encuentro cercano de la abuela es cuán normal parecía el tipo. Nos gusta imaginar que los terroristas y personas como ellos son estos monstruos malvados y sin alma que están atrapados en su propia maldad todo el día. Quizás eso sea cierto para algunos de ellos. Pero la idea de que los más malvados entre nosotros son como nosotros es lo que realmente me asusta.
El centro de Nuevo México es hogar de un pequeño pueblo con un nombre bastante inusual. Originalmente llamado Hot Springs, el pueblo cambió su nombre en 1950 después de que un popular locutor de radio anunciara que emitiría el 10º episodio aniversario de su programa desde el primer pueblo que se llamara como su programa de radio. Entonces, el 30 de marzo, el primer de los 50 pueblos cambió oficialmente su nombre a Verdad o Consecuencias. Y el programa del 10º aniversario del programa se celebró allí la noche siguiente. Verdad o Consecuencias era el hogar de solo 4.700 ciudadanos y la población no ha aumentado exactamente desde entonces, pero parece que sí ha estado en constante aumento. Sin embargo, entre los años 1000 y 1700, la ciudad vio su primer declive en más de 40 años, con casi 1000 personas recogiendo leña y mudándose a otro lugar. Entonces, ¿quién podría tener la culpa de una caída tan drástica en la población? Bueno, podría tener algo que ver con un hombre. Se llama David Parker. Ray nació el 6 de noviembre y Ball en Nuevo México. David y su hermana mayor, Peggy, crecieron al cuidado de su abuelo paterno. Su padre era un borracho y violento que a menudo visitaba a los niños bajo los efectos del alcohol. David recordó una ocasión en la que su padre le regaló una revista para adultos. Representaba imágenes violentas de forma natural. David anhelaba la presencia de su padre ausente, y dado que la revista era uno de los pocos regalos que su padre le había dado, la apreciaba mucho. El impresionable niño se sintió fascinado con estas imágenes, y como cualquier niño de su edad, quería ser como su padre. La introducción de tales conceptos a la psicología de David fue devastadora para su desarrollo social, ya que le resultaba imposible comunicar las ideas en su cabeza con sus compañeros de la escuela secundaria cercana, Mountaineer High School. Esta torpeza social llevó a que David fuera acosado por un grupo de sus compañeros, lo que agravó aún más sus problemas personales profundamente arraigados. Tras su graduación de secundaria, David se alistó en el ejército de los E.U. y trabajó como mecánico general en la base de Fort Polk antes de recibir una baja honorable. Durante este tiempo, David estuvo casado y se divorció 4 veces. Aunque no está claro cuándo ocurrieron exactamente cada uno de estos divorcios, es evidente que tuvo una gran dificultad para mantener relaciones románticas. En los meses que siguieron a su último y quizás más tumultuoso divorcio, David Parker Ray pasó por una especie de crisis de mediana edad y gastó más de $100,000 en un proyecto especial que llamaría la caja de juguetes. La caja de juguetes era un remolque de camión modificado con un exterior blanco liso, pero por dentro era todo menos ordinario. Ray gastó una gran parte de esos $100,000 en insonorizar completamente el remolque, así como en hacerlo casi impenetrable e inescapable. Luego gastó otra cantidad considerable en una silla antigua, usada por doctores especiales para determinar el bienestar y la salud de los órganos reproductivos de una mujer. La silla venía completa con soportes para las piernas, que David modificó para que fueran más parecidos a esposas para las piernas. En una pared del remolque, David montó un estante de herramientas, adornándolo con una variedad de látigos, cadenas, correas, pinzas, cuchillas quirúrgicas, sierras e incluso grilletes diseñados para mantener las piernas de una persona separadas. David también equipó el remolque con varios dispositivos de tortura, incluyendo un generador portátil que usaba para tortura por electroshock y diagramas detallados que mostraban métodos y técnicas para causar el máximo dolor. Incluso con tal colección perturbadora de juguetes y herramientas, David continuó con su retorcido proyecto. Quizás lo más perturbador del Toy Box es el hecho de que David había convertido todo el techo en un enorme espejo. No solo quería torturar y violar a sus víctimas durante horas, sino que también quería que pudieran ver lo que estaba ocurriendo. Desde 1957 hasta 1999, David Parker Ray ha sido acusado de secuestrar, torturar y asesinar hasta a 60 mujeres y niñas, casi todas ellas residentes del condado de Sierra, en Nuevo México.
Las cosas que les hizo son francamente indescriptibles, y se sospecha que muchas de sus víctimas simplemente murieron a causa de la brutal tortura, mucho antes de que Ray tuviera intención de matarlas. Confesó haber soltado perros sobre sus víctimas, drogarlas con cócteles de sedantes y alucinógenos para exacerbar su terror antes de someterlas a días de dolor y violación. Cuando se aburría de su presa, David inyectaba a sus víctimas con una combinación de sodio pentotal y fenobarbital, un cóctel amnésico diseñado para borrar básicamente sus recuerdos. Y luego los llevaba a las montañas del desierto, los echaba de su coche y luego pasaba a preparar su siguiente secuestro. Según David, hizo esto una y otra vez, usando un modus operandi simple pero efectivo, ya sea visitando un bar cercano para drogar las bebidas de sus víctimas, o haciéndose pasar por un oficial de policía para arrestarlas bajo falsas acusaciones. Esto funcionó una y otra vez. Y si se le cree a su confesión, David Parker Ray probablemente sea el delincuente en serie más prolífico en la historia de los Estados Unidos. Pero su reinado de terror llegó a su fin cuando se encontró con una víctima que resultó ser mucho más resistente que la mayoría de las demás. Su nombre es Cynthia Vigil. Cynthia fue abordada por David en el estacionamiento del Blue Water Saloon, en la ciudad vecina de Elephant Butte. No estoy haciendo ninguna suposición sobre Cynthia ni sobre las decisiones de su pasado, pero es muy probable que ella aceptara cuando David le preguntó si quería acostarse con él por dinero, ya que no luchó ni se quejó cuando él anunció que era un oficial de policía encubierto y que ella estaba arrestada por solicitar ser una escort. David luego colocó a Cynthia en la parte trasera de su coche, donde ella debió suponer que la llevaría a una comisaría cercana. Así que solo podemos imaginar su horror cuando se dio cuenta de que la llevaban a Truth or Consequences y al Toy Box, que estaba oculto a plena vista. Si Cynthia no comenzó a resistirse al ver el remolque, seguramente se asustó enormemente al ver los horrores dentro. Entonces, ya sea utilizando algún tipo de sedante o con fuerza bruta, Ray noqueó a Cynthia y comenzó a trabajar en su restricción en la silla modificada. Cuando Cynthia despertó, escuchó el sonido de una grabadora que reproducía un mensaje pregrabado. Era la voz de David Parker Ray. «Hola», decía la grabación. «¿Estás cómoda ahora?» Atada, con los ojos vendados, desorientada y asustada. Imagino que es perfectamente normal dadas las circunstancias, pero por un tiempo al menos, necesitas calmarte y escuchar esta grabación. Te voy a explicar en detalle que has sido secuestrada, qué va a suceder contigo y cuánto tiempo estarás aquí. No conozco los detalles exactos de tu captura, porque esta grabación se está creando en julio como una grabación general para futuras cautivas femeninas, pero está basada en mi experiencia tratando con cautivas a lo largo de varios años. Obviamente, estás aquí en contra de tu voluntad y estás muy asustada o muy enojada. Estoy seguro de que ya has intentado aflojar las ataduras en tus muñecas y tobillos, pero no puedes. Porque has sido capturada y traída aquí para que te entrenemos y te usemos como esclava. Suena un poco exagerado, ¿verdad? Y supongo que lo es para los no iniciados. Pero lo hacemos todo el tiempo. Va a requerir mucho ajuste de tu parte y no te va a gustar. Pero no me importa eso. Vas a estar encadenada como un animal y serás usada hasta que consideremos que es el momento adecuado. Mi amiga y yo somos muy selectivos cuando secuestramos a una chica para estos fines. No hace falta decir que tienes un buen cuerpo y eres joven. La amiga a la que David se refería se llamaba Cindy Handy y luego recibió una sentencia de 36 años por su papel en la tortura de la caja de juguetes. Ella a menudo actuaba como una especie de exploradora, seleccionando a mujeres jóvenes vulnerables que podrían no ser fácilmente echadas de menos. También participaba en la tortura de vez en cuando, aunque no era tan sádica como David Parker Ray. Aquí David explicaba a sus cautivas: «Tu estatus no es más que el de uno de los perros o de los animales en el granero». La cinta continuó: «Y al igual que el resto de nuestros animales, recibirás comida, agua y te mantendremos razonablemente limpia.
Tomamos de 4 a 5 chicas diferentes cada año, dependiendo de nuestros deseos. Siempre estamos buscando ocasionalmente. Algunas cositas dulces estarán atrapadas al costado de la carretera, caminando, en bicicleta o corriendo. Siempre que se presente una oportunidad como esa y no sea demasiado arriesgada, la atraparemos, incluso si ya tenemos una cautiva en el cuarto de juegos. Después de todo, la variedad es el condimento de la vida. Aunque te voy a disfrutar mucho, eventualmente me cansaré de ti. Pero si matara a cada chica que secuestramos, habría cuerpos por todo el país. No me gusta matar a una chica a menos que sea absolutamente necesario. Así que he ideado un método alternativo de eliminación. Después de que hayamos terminado contigo, te drogarán con una combinación de pentotal sódico y fenobarbital, ambos fármacos hipnóticos que te harán extremadamente susceptible a la hipnosis, la autohipnosis y la sugestión hipnótica. Después de eso, te mantendremos drogada unos días mientras juego con tu mente. Para cuando termine de lavarte el cerebro, no recordarás nada sobre esta pequeña aventura. No recordarás este lugar, a nosotros o lo que te ha sucedido, y no habrá evidencia de ADN porque estarás desaparecida. Luego serás vestida, sedada y liberada en alguna carretera rural. Estarás muy lastimada, pero nada que no sane en una semana. El pensamiento de ser lavada el cerebro puede no ser atractivo para ti, pero lo hemos hecho durante mucho tiempo y funciona, y es el mal menor. Estoy seguro de que preferirías esto a ser estrangulada o tener la garganta cortada. Justo cuando piensas que la cinta no puede volverse más perturbadora, David comienza a instruir a su cautiva sobre la probabilidad de que sean rescatadas. Indudablemente, alguien estará buscando por ti. Incluso podría haber un informe de persona desaparecida, dice, antes de agregar. Pero nadie va a estar buscándote aquí. No habrá caballeros de brillante armadura viniendo a rescatarte. Estás completamente sola. Y apuesto a que eso es un pensamiento muy aterrador. En cuanto a escapar, estoy seguro de que intentarás encontrar una forma. Eso es naturaleza humana. En consecuencia, vas a estar en un entorno más seguro que una celda de prisión. Un collar de acero estará candado alrededor de tu cuello. Tiene una cadena larga y pesada que está candada a un anillo en el suelo. El collar nunca será retirado hasta que seas liberada. Es una característica permanente. Como ya he dicho, serás alimentada y tendrás agua regularmente, no mucho, pero suficiente para mantenerte saludable durante los primeros días y hasta que te adaptes. Durante los primeros días, te sentirás débil y hambrienta todo el tiempo, pero prefiero mantenerte en un estado de debilidad de todos modos. Me doy cuenta de que ser secuestrada y forzada a la esclavitud es una píldora difícil de tragar. A algunas chicas realmente les cuesta mucho aceptar eso, y estoy seguro de que a ti también te costará, pero enfréntalo. No puedes escapar, no puedes decir que no, no podrás luchar ni resistir. Pensar en ello es aterrador. Sí, pero simplemente no tienes otra opción más que aceptarlo. No hay muchas reglas y son muy fáciles de recordar, pero aún así cometerás errores, como todos los esclavos. Pero no me gustan los reincidentes, me ponen muy molesto. Algunas chicas tienden a ser un poco rebeldes, y no te aconsejo eso porque te meterá en problemas graves. Si es necesario, soy capaz de hacer cosas a tu cuerpo y torturarte de maneras que ni siquiera puedes imaginar. La sala de juegos está equipada con un conjunto completo de instrumentos quirúrgicos que se han utilizado con precaución y bien, según sea necesario. Si me muerdes, te sacaré los dientes con un alicate. Si me rasguñas, te sacaré las uñas. Puede sonar duro y frío, pero si nos das demasiados problemas o representas una amenaza, no tendré reparos en cortarte la garganta. Hacia el final de la cinta, David parece haber adoptado un tono enfermizo, casi tranquilizador y quizás de apoyo, instando a su prisionera a sobrevivir, a ser agradable, a mantener la boca cerrada, a aprender las reglas y a sobrevivir. Él dice que, no importa cuán doloroso sea,
Nada de lo que planeamos hacerle a tu cuerpo causará daños graves o permanentes. No te estoy mintiendo ni intentando hacer que parezca más fácil, porque eso sería inútil. Simplemente te lo estoy diciendo tal como es. En cuanto a las agujas, siempre estarán esterilizadas. Las pinzas van a doler, pero no causarán heridas permanentes, ni siquiera rompen la piel. David termina con: solo toma un día a la vez. Sé inteligente y sobrevive. Nunca grites. No hables sin permiso. Sé muy tranquila y obediente, y por todos los medios, muestra el respeto adecuado. Que tengas un buen día. Solo podemos imaginar cuán aterrorizada estaba Cynthia al haber sido forzada a escuchar algo así, y durante las 7 horas siguientes, fue sometida a una de las torturas físicas y psicológicas más horribles imaginables. En el tercer día de su cautiverio, David tuvo que pasar el día en el trabajo, así que dejó a Cynthia al cuidado de su cómplice, Cindy Handy. En algún momento, Cindy salió a otra habitación del tráiler para responder una llamada telefónica, dejando a su prisionera temporalmente sin supervisión. Para ese momento, Cindy se estaba volviendo demasiado cómoda con la obediencia de Cynthia, y, en un momento de lucidez, Cynthia notó que su captora había dejado las llaves de sus cadenas en una mesa cercana, al alcance de la mano. Narrador. Ella alcanzó las llaves, levantándolas de la mesa con el mayor sigilo posible antes de intentar liberarse. Justo en el momento en que Cynthia estaba intentando escapar, Cindy Handy entró nuevamente en la habitación y, al ver lo que estaba ocurriendo, estalló en furia. Se desató una feroz lucha, con las mujeres arañándose y mordiendo mientras las cadenas sonaban y el tráiler se sacudía. Cindy logró liberarse momentáneamente de su agarre, agarró una lámpara cercana y la rompió sobre la cabeza de su captora. La mujer cautiva estaba ensangrentada y lastimada, pero en el breve respiro también logró conseguir un arma. Cuando Cindy se lanzó hacia ella de nuevo, Cynthia le clavó un picahielos en el cuello de su captora. Cindy cayó al suelo, gorgoteando su sangre que se derramaba en sus vías respiratorias. Pero Cynthia no dudó. Desbloqueó sus cadenas, quitó los candados de la puerta del toy box y luego se dirigió hacia la carretera más cercana, vistiendo solo el collar de esclava que David le había forzado a usar. Cynthia llegó pronto a la casa de un buen samaritano, quien la recibió, llamó a la policía y la consoló mientras esperaban su llegada. Fue el final de una pesadilla de 3 días de la cual nunca se recuperaría completamente, pero afortunadamente, su valiente escape marcó el fin de la racha de décadas de David. La policía utilizó su testimonio para rastrear rápidamente la ubicación del toy box y arrestaron a David y a Cindy. Ambos fueron detenidos, interrogados y acusados, pero durante el transcurso de la investigación policial se descubrió una sorprendente red de complicidad familiar. David Parker Ray había grabado en video la tortura de algunas de sus víctimas, compilando una escalofriante biblioteca de películas caseras de terror. Se suponía que eran para la posteridad, pero acabaron siendo usadas como evidencia en su contra. Una de las chicas en un video del año 96 se descubrió que se llamaba Kelly Garrett. La policía logró rastrearla gracias al tatuaje en su tobillo. Kelly le dijo a la policía que, la noche en que fue secuestrada, había tenido una pelea con su esposo y decidió salir a beber con amigos. Uno de esos amigos se llamaba Jessie. Jessie, por casualidad, era la hija de David Parker Ray. No solo era Jessie la hija de David, sino que también era su cómplice, y más tarde admitió haber llevado deliberadamente a Kelly al Blue Water Saloon, el lugar favorito de casa de su padre. Mientras estaban allí, Jessie drogó la bebida de Kelly con intoxicantes proporcionados por su padre. Cuando Kelly salió tambaleándose, sintiéndose mareada y débil, fue inconsciente por un golpe desde atrás. Después de días de tortura, Kelly solo escapó porque David creyó que había cruzado la línea y torturado a su víctima hasta la muerte. Sin embargo, al notar que aún estaba respirando, le cortó la garganta
y luego arrojó su cuerpo de manera desordenada al costado de la carretera. Más tarde, se sorprendió al descubrir que ella había sobrevivido a la prueba, pero se sorprendió de que no hubiera salido en las noticias. Esto se debió, para ser directo, a que nadie creía la historia de Kelly. Su esposo la acusó de engañarlo y solicitó el divorcio, mientras que la policía local pareció restarle importancia al asunto de una disputa amorosa y no investigó adecuadamente el incidente. El juicio de David Parker Ray fue largo y tumultuoso, pero al final aceptó un acuerdo de culpabilidad para cumplir 124 años en prisión por el secuestro y la tortura de 3 jóvenes mujeres, siendo Cynthia y Kelly 2 de ellas. Luego, el 20 de mayo de 2002, David fue llevado al Centro Correccional del Condado de Lea en Hobbs, Nuevo México, para ser interrogado sobre su implicación en varios otros delitos. Murió de un ataque al corazón antes de que tuviera lugar el interrogatorio, colapsando frente a los oficiales de corrección y nunca volvió a levantarse. La hija de Ray, Jessie Ray, también fue juzgada por cargos de secuestro y eventualmente fue condenada a 2 años y medio en prisión, siendo liberada en algún momento a mediados de la década de los 2000. Cindy Hendy, por otro lado, después de hacerse elegible para libertad condicional, fue finalmente liberada. Esta es la misma mujer que alegremente rompió una lámpara sobre la cabeza de otra persona simplemente porque se atrevió a liberarse de su sadismo. Y ahora ella es libre para caminar por las calles, las mismas calles que recorren aquellos a quienes ella eligió victimizar. El pequeño pueblo de Wyoming tiene este viejo puente cercano, uno que todos los niños dicen que está embrujado. No son apariciones que de repente aparecen cuando intentas cruzarlo de noche, pero créeme, está embrujado de la única manera en que algo puede estar realmente embrujado. Hace mucho tiempo, 2 chicas de nuestro pueblo estaban caminando por el puente cuando un coche con 2 hombres se detuvo junto a ellas. Les preguntaron si querían un aventón a casa, y ellas aceptaron. Pero en lugar de llevarlas a casa, los hombres les hicieron cosas terribles. Las golpearon, las violaron, cosas horribles, y cuando terminaron, arrojaron a ambas chicas del puente al agua abajo. Son 100 pies de caída, por cierto. Nadie debería caer desde una altura así en esas aguas turbulentas y sobrevivir para contarlo. Pero, de alguna manera, por un puro milagro, una de las chicas sobrevivientes llegó a la orilla del río a unos kilómetros río abajo, después de la larga caída por el agua. Ella había hecho todo el recorrido antes de ir a pedir ayuda. Fue una gran noticia. Quiero decir, yo era solo un niño en ese momento, pero recuerdo las secuelas como si fuera ayer. La chica que sobrevivió terminó dejando Wyoming, y no culpo a nadie por querer escapar. La memoria de algo así. Pero 10 años después ella regresó. Tenía un esposo, o tal vez era su novio, pero sé que tenían un hijo juntos, y era probablemente de ella. En ese momento, pensé que tal vez ella simplemente había superado lo que le había pasado, y quería que su hijo estuviera cerca de sus abuelos o algo así. Todos estaban contentos de tenerla de vuelta, y recuerdo eso. Durante un tiempo, la pequeña familia parecía estar asentándose bien. Luego, un día, recuerdo que mi esposa recibió una llamada de una de sus amigas con las que trabajaba en el preescolar. La hermana sobreviviente y su familia habían estado caminando cerca del viejo puente, y como dijo el papá del bebé, un minuto ella estaba allí, al siguiente minuto había desaparecido. Ella había regresado a casa con su nueva familia, y aunque tenía todo por lo que vivir, al mirar esa caída hacia el río, todas esas horribles memorias debieron volver a ella. Creo que le llaman culpa del sobreviviente, cuando simplemente no puedes reconciliarte con el hecho de haber escapado de algo que se llevó a un ser querido o a un amigo. He escuchado que es lo mismo que impulsa a los veteranos militares a quitarse la vida, pensando que no merecen vivir cuando alguien querido para ellos no pudo regresar a casa. Lo que pasó fuera de ese puente con 20 y tantos años de diferencia.
Da más miedo que cualquier monstruo de una película de terror. Creo que incluso también podría dar más miedo que cualquier asesino en serie de la vida real. El puente la llamó de nuevo, no sé cómo, pero así fue. Es como si en realidad no estuviera destinada a haber sobrevivido a esa primera caída, como si de alguna manera hubiera engañado a la muerte. Pero al final, ella renunció a una fe antigua e ineludible. Sí, al parecer lo pienso demasiado. ¿Pero acaso pueden culparme? Quizás no sea solo el puente. Yo creo que está atormentado por lo que pasó. Aunque quizás sea por ambas cosas. Jamás lo sabré. Y estos amigos, ha sido todo. Gracias por su atención. Si quieren más contenido como este, hagan clic en la campana de suscribirse y nos vemos la próxima.